Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Laura y a mí me tocó exponer la lección número 13 que se titula Visión y Exploración, llevando el Evangelio a todo el mundo. Ahora, para ver esta lección vamos a ver primeramente qué significa visión. Visión significa la capacidad de ver más allá que ven los demás, ¿sí? Ahora, la exploración. ¿Qué significa la exploración? La exploración podemos poner como uno va a cierto lugar y empieza a visualizar los lugares, la gente, las casas, empieza a ver cómo están las colonias y empieza a analizarlo, a estudiarlo, ¿sí? Ahora, cuando nos habla aquí sobre llevar el Evangelio a todo el mundo, Dios nos da esta indicación y lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde nos habla y nos dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Dios nos dio el poder, la autoridad para predicar el Evangelio y ir a otros lugares. Nos habla sobre Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos habla y nos indica que en el libro de Números 13:1, Moisés le dijo a unos hombres, le dijo, vayan y vean la tierra, explórenla, estudienla. Ellos tomaron la indicación de Moisés y aún Moisés les dijo, ¿saben qué? Vayan a ver cómo es la tierra, si es grande, si es pequeña, si hay mucha productividad, si hay mucho, cómo están sus lugares, sus personas, ¿sí? Y ellos fueron y al analizarla encontraron que habían gigantes, que habían murallas y ellos para algunos se atemorizaron, pero dice que Josué y Caleb, ellos dijeron, ¿saben qué? Basta, cállense. ¿Por qué? Porque había temor en ellos y ellos dijeron, nosotros vamos a poder más que ellos y nosotros vamos a poder ser ese lugar porque Dios ya nos la dio. Dios ya le había dado esa palabra a Moisés, que iba a poseer todos los lugares de la tierra. Ahora, uno de los propósitos de esta lección el propósito de esta lección es motivar a la gente, a la iglesia local, a extenderse en el ministerio local, regional, transcultural y mundial. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías, si gustan ver en sus Biblias, en el libro de Isaías capítulo 54, versículo 2, dice, ensancha, dice, el territorio de tus tiendas y las cortinas de tu habitación, dice, sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. Ahí nos está hablando que nosotros no tenemos que ser estancados en el lugar donde estamos, sino tenemos que extendernos, porque ya es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros para poseer esos lugares. Ahora, la palabra aquí en uno de los puntos principales dice, los cristianos deben mirar al mundo con una visión para la cosecha de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo 10:37, Jesús decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Él estaba visualizando el lugar. En ese tiempo era tiempo de la cosecha y él veía los campos que ya estaban listos para recoger la siembra. Y ellos dijeron, bueno, ya está el campo preparado, pero es necesario que haya muchos trabajadores para recoger esa siembra. Dios está viendo a todos los lugares de nuestras colonias, de nuestro país, de nuestras ciudades, de todo el mundo, cómo hay gente que ya está preparada para recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Dios necesita que haya gente dispuesta para llevar esa palabra a esos lugares. Y muchas veces en el cristianismo nosotros, hay temor, así como hubo con esos hombres que fueron a explorar la tierra, hubo temor porque decimos, no, en este lugar no van a recibir la palabra de Dios, son duros de corazón, o en esos lugares hay otro tipo de enseñanza, hay mucha religiosidad, hay muchos
vandalismo y nos atemorizamos, pero Dios ya dio la palabra, Dios ya dio o así que el banderazo para decir, órale, ya salgan a esos lugares, ¿sí? La palabra de Dios aquí en el segundo punto dice, las iglesias locales deben estar involucradas en el ministerio local, regional e internacional. Nos enfocamos muchas veces en la iglesia, con las actividades de la iglesia, y muchas veces hay iglesias que están más acostumbradas a actividades de la iglesia, a dar discipulados, a cómo está la construcción, a la remodelación de las habitaciones, ¿sí? Y nos olvidamos que hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que necesita la palabra de Dios, y ese es el anhelo del corazón de Dios, que nosotros llevemos esa palabra, porque hay gente hambrienta y necesitada. Si nosotros podemos ver en la televisión o en los videos, o simplemente salimos a las calles y vemos a toda esa gente, niños que muchas veces están en el vandalismo, gente que está con la droga, o gente que está en el alcohol, o matrimonios que van en las calles o van en el pecero, en el camión, y que van peleándose, y muchos de los matrimonios están fracasando. Y toda esa gente necesita quien le ayude, quien les tienda la mano para que ellos conozcan al único Dios verdadero, ¿sí? Ahora, cuando nos menciona la palabra de Dios en el libro de Hechos, abran sus Biblias, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, es un pasaje que por mucho tiempo nosotros lo conocemos y nos lo enseñaron desde que íbamos en la escuela dominical, ¿sí? Pero vamos a leerlo aquí. Dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos capacita, Dios no te va a enviar, ahora sí como dicen ahí, como el borras, ¿no? Sino Dios te va a capacitar para que tú vayas con todo poder y toda autoridad. ¿Y cuál es esa capacitación? Dios proporciona el Espíritu Santo sobre tu vida. Dice, y recibiréis poder, recibiréis poder. Ahora, cuando nos menciona aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Qué es ser un testigo? Un testigo es una persona que ha visto, que ha estado presente en el lugar del hecho, y que con su propia vista, con su sola presencia, ve cómo se realizan las cosas. Nosotros hemos experimentado muchas cosas de parte de Dios, y nosotros somos testigos de cómo Dios nos sustenta, cómo Dios trae sanidad a nuestro cuerpo, cómo Dios nos ayuda, extiende su mano de misericordia y da provisión a nuestra casa cuando lo hemos necesitado. Y todo esto nosotros somos testigos, ¿sí? Job decía, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Ahora él tenía una experiencia con Dios, él había experimentado a Dios. Y nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, hemos experimentado cómo Dios ha sido con nosotros, ha sanado nuestros cuerpos, ha dado fortaleza a nuestra vida. Somos testigos de ello, y como somos testigos, ahora nosotros queremos que otros conozcan de ese Dios que nosotros conocemos, de ese Dios como nos ha levantado cuando hemos sido a lo mejor adúlteros, fornicarios, a lo mejor hablamos malas palabras en un tiempo atrás, pero dice la palabra de Dios que Él nos escogió y nos hizo santos suyos para Él. Él nos hizo un pueblo redimido para Él. Y nosotros, cuando la palabra nos menciona y nos dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y nosotros tenemos que dar de gracia lo que nosotros hemos recibido. Nuestra vida ha sido cambiada. A lo mejor ya no hemos sido, a lo mejor con palabras de maldición hacia otros, al contrario, con bendición. Ahora en nuestra mesa hay abundancia de pan. Nuestra vida, muchas veces nosotros nos hemos sentido enfermos, y Dios ha estado con nosotros y ha dado fortaleza a nuestro cuerpo.
Y es todo eso que hemos recibido, ahora nosotros tenemos que darlo de gracia a los otros, por amor a esas personas, ¿sí? La palabra de Dios nos menciona y nos dice que Jesús recorría esos lugares, dice, y veía a la gente, dice, recorría regiones, provincias, aldeas, las recorría, pero dice que veía a la gente con misericordia. Cómo estaban necesitados y le atraían a ellos enfermos, le traían a ellos paralíticos, le traían de diferentes tipos de situaciones que ellos necesitaban de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Jesús los veía con misericordia. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios que haya en nosotros compasión hacia gente. Muchas veces nosotros no compartimos la palabra porque no ha habido compasión por esa gente, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla y nos dice, nos vuelve a repetir en el libro de Hechos, capítulo 1, 8, dice, me seréis testigos, dice, en Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Jerusalén? El lugar donde nosotros habitamos, las gentes que nosotros nos rodean, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela. Ese es nuestro Jerusalén. Esa gente necesita de Dios. Esa gente está a punto de irse al infierno y nosotros tenemos la palabra de salvación para ellos. Nosotros podemos extender nuestra mano y decirles, hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios vivo que te puede levantar y que te puede sustentar, ¿sí? ¿Cuál es Jerusalén en Judea? ¿Cuál es nuestro Judea? ¿Sí? Nuestra Judea podemos verlo, muchas veces vamos a otros lugares más lejanos, ¿sí? Puede ser a lo mejor las delegaciones más lejanas a nuestra comunidad. Y esa gente, de veras, cuando nosotros empezamos a analizar cada situación de cada lugar, nosotros vemos con tristeza cómo mucha gente se muere en sus pecados y en sus delitos. Y no solo eso, sino mucha gente está perdida y se está yendo al infierno, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos aquí nuestra Judea, nuestra Samaria, dice la Biblia que los de Judea y los de Samaria eran enemigos. No se podían ver, ¿sí? Nosotros podemos ver ese pasaje del buen samaritano, que el samaritano, dice, tomó la mano de ese hombre, dice, curó sus heridas, lo llevó a un lugar para sustentarlo y dice, y pagó para que ese hombre fuera sano. Nosotros podemos ir a los lugares, a aquellas personas que no nos quieren, esas personas que nos detestan, pero también esas personas necesitan de Dios, necesitan quien les dé una palabra de salvación. Ahora, dice aquí, hasta lo último de la tierra. Esto, aquí cuando vemos en nuestro punto, dice que nos debemos de ir más allá. Extender nuestras estacas, extendernos, ir más allá. Nosotros hemos visto algunos videos donde cuánta gente se está matando, niños con metralletas, niños que en vez de ser capacitados en una escuela para llevar una profesión, son capacitados pero para matar a otra gente. ¿Sí? Hemos visto algunas ilustraciones de gente pobre que necesita de Dios. Pero ¿quién va a ir a llevarles esa palabra? Nosotros somos. Nosotros somos a través del poder del Espíritu Santo que le lleve esa esperanza a esas personas. Y yo te pregunto a ti, ¿hay compasión en tu corazón? Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás viendo? ¿Tú ves con los ojos con los que ve Dios? Cuando veíamos este pasaje que dice, la mies es mucho, dice, pero faltan obreros en su trabajo. ¿Tú eres uno de esos que va a trabajar en la obra del Señor y que está viendo a esa gente con compasión o te da lo mismo? Yo lo dejo a tu criterio. Tú tienes que analizar tu vida como cristiano. Tú tienes que analizarte cómo estás. Cuando dice la palabra de Dios que Dios requiere de nosotros fruto, cuando pasó a ese lugar en la higuera y que le decía, quiero higos de esa higuera, y dice que no lo halló, ¿cómo está viendo Dios nuestra vida? ¿Con frutos
o nos está viendo estériles, que no estamos dando ningún fruto. Yo lo dejo a tu criterio, yo lo dejo a ti, pero Dios está, el mandamiento de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo.